Buenos días. En esta mañana vamos a hablar de dos enfermedades. La primera es la enfermedad del Alzheimer y la segunda enfermedad es la enfermedad del Parkinson, que estas dos enfermedades son originadas en el cerebro. Empezamos por la enfermedad del Alzheimer. Es una enfermedad neurológica progresiva que causa demencia. Se caracteriza por la destrucción de las células que componen el cerebro. Estas células son las neuronas. No se conoce su origen y no tiene tratamiento curativo conocido hasta el momento. Solo se puede decir con seguridad que uno tiene esta enfermedad del Alzheimer por medio de una autopsia cerebral. Por lo tanto, todos los diagnósticos en vida son de probabilidad. Lo que quiere decir que en vida no se puede realizar un diagnóstico exacto o una comprobación exacta de que una persona puede poseer el Alzheimer, a menos que se haga una autopsia cuando esta persona está muerta, y de esa forma se puede estudiar su cerebro y se puede saber si poseía esta enfermedad o no. Esta enfermedad afecta a un 7% de los mayores de 65 años y hasta un 50% de los mayores de 85 años. Esta enfermedad no es solo una enfermedad de los mayores de edad, porque también puede afectar a personas jóvenes en aquellos casos de Alzheimer de origen genético. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes sí pueden padecer esta enfermedad, pero solo si es una herencia genética por parte del padre o por parte de la madre. Puede encontrarse un caso en una de cada 4 familias. Las 2/3 partes de las personas con Alzheimer son cuidados por su familia. El Alzheimer y otras demencias ya ocupan un segundo puesto entre las causas de mortalidad en España. Los problemas emocionales, económicos y legales desbordan las capacidades y los conocimientos de la persona, su cuidador, familia y de la comunidad. Ahora conoceremos los síntomas más frecuentes de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un inicio gradual y poco llamativo, por lo que el momento de comienzo siempre es difícil de determinar con exactitud. La enfermedad puede durar entre 2 y 20 años. 2 personas con Alzheimer no presentan síntomas similares o iguales, pero hay comportamientos característicos y síntomas que son comunes entre estas personas enfermas. Estos síntomas se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo y en las siguientes fases, los síntomas a menudo se solapan. Como bien decíamos al principio de esta exposición, esta enfermedad va evolucionando de una forma gradual. Y esta enfermedad pasa por 3 fases. La primera fase es la fase leve. Y vamos a ver algunos síntomas en la fase leve. Al principio la persona con Alzheimer puede darse cuenta que algo va mal, pero aún es capaz de ocultarlo para que los demás no se fijen. El síntoma fundamental son los olvidos o pérdida de memoria, pérdida de la capacidad de concentración y falta de interés, desorientación temporal. Eso significa que esta persona puede olvidarse en qué día se presenta, qué hora es, en qué año está, las alteraciones de juicio y los cambios de personalidad repentino. O sea que se vuelve un poco bipolar esta persona. En la fase moderada, esta persona pierde el 75% de autocontrol, por lo tanto ya es necesario un cuidador para depender de él un 75% de las actividades que ejerce. Se confunden fácilmente en esta fase, no pueden hacer cálculos, pierden la memoria reciente, o sea de que si han hecho algo recientemente hace unos minutos o hace unas horas, se les olvida ese recuerdo, no les queda grabado. No pueden entender instrucciones fáciles, problemas en la comunicación, desorientado en el espacio, se vuelve irritable y esta enfermedad en esta fase causa agresividad y reacciones catastróficas en la persona afectada. Y vamos a la fase final, donde depende el 100% de un cuidador, porque ya no puede controlarse a sí mismo. Se desorienta del todo. No existe la memoria reciente, o sea que si antes poco se recordaba de algunas cosas que hacía recientemente, ahora no se acuerda de nada. Pérdida de recuerdos remotos,
O sea, de que él puede olvidar incluso quién es su familia, quién es su hijo, su esposa, y puede olvidar cualquier recuerdo que haya tenido en el pasado. Dependencia total de los cuidadores, es lo que decíamos al principio de esta fase severa. Apenas hablan, o sea, de que se les dificulta el hablar. Y como anteriormente se decía, la comunicación se les dificulta también, o sea, de que para ellos ya es difícil escuchar y entender la información, como también expresarse y ellos dirigir una idea o dirigir un pensamiento o decir incluso lo que sienten en una palabra. Es muy difícil para ellos. Perciben el cariño de la familia en esta fase. Por esta razón, solo los familiares pueden cuidar a las personas enfermas con Alzheimer, porque son las que pueden ejercer mayor control sobre él, ya que él lo permite al sentir ese afecto por parte de la persona hacia él. Ahora hablaremos de la enfermedad llamada Parkinson. Para empezar, ¿qué es el Parkinson? Es una enfermedad o un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, y estas son las células que componen el cerebro, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro llamada dopamina. La dopamina se encarga de generar algunas emociones y también de controlar otras. Y comúnmente se conoce la dopamina por el controlar cada uno de los movimientos que generamos al momento de ordenar con nuestro encéfalo a cada parte del cuerpo que se mueva. La dopamina envía señales a través de los canales nerviosos para que de esta forma reaccionen según su estímulo. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente en general en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados. Algunos síntomas de esta enfermedad cuando empieza a surgir en la persona son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco. El tronco vendría siendo la parte del tórax de nuestro cuerpo. La lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultad para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastorno en el sueño, dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. La enfermedad del Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No existe cura para dicha enfermedad. Existen diversas medidas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. Estas medicinas simplemente ayudan a mejorar, pero tienen que darse continuidad a dicho tratamiento, porque si se deja, la enfermedad puede volver a surgir en la persona. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda, electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento. Estos electrodos hacen el trabajo que hacía la dopamina en el cerebro, que envían impulso a través de los canales nerviosos para estimular a cada parte efectora de nuestro cuerpo y así poder reaccionar con los movimientos al estímulo que estemos recibiendo. Pero como se repite, esto solo puede ayudar, pero no curar la enfermedad. Estas dos enfermedades tienen 3 características en común. La primera es que es generada por la destrucción de las células que componen el cerebro, llamadas por otro nombre neuronas. Esa es la primera característica. La segunda es que no se puede diagnosticar con exactitud, ya que esta enfermedad es originada en el cerebro. En el caso del Alzheimer, se tiene que hacer una autopsia ya cuando la persona está muerta o ha fallecido para poder diagnosticar con exactitud y con seguridad. En el Parkinson
se puede hacer un examen neurológico para dar un posible diagnóstico. O sea, de que en vida estas enfermedades no se pueden diagnosticar con exactitud, sino que son una posibilidad de estar padeciendo dichas enfermedades. Y la tercera característica es que estas enfermedades no tienen cura alguna para poder desaparecerlas del cerebro o del cuerpo humano o de donde está afectando a la persona.